Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy abordamos uno de los pilares fundamentales de Derecho Civil, la propiedad y los llamados derechos reales. Empezamos, como siempre, con una pregunta muy sencilla, pero que da mucho que hablar. Profesor, para empezar, ¿qué se entiende por derecho real? Ante todo, hay que advertir una cosa. Cuando se dice jurídicamente reales, no significa que vienen del rey o derechos del rey. La palabra reales viene de res y res en latín significa cosa. El concepto de derecho real es el poder directo de una persona sobre una cosa, sobre una finca, sobre un piso, sobre una joya. Es el derecho de propiedad. Es el esencial o se conoce como el más pleno. Los demás son limitados. Porque ¿cómo se define en el Código Civil el derecho de propiedad? El Código Civil lo define como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Gozar es la palabra que engloba el disfrutar en el sentido de usar y de aprovecharse de los posibles frutos que pueda producir la cosa. Frutos, digamos, las manzanas de tu árbol o bien las rentas del piso que tienes alquilado. Porque el derecho de propiedad, ¿cuáles son las facultades que Sí, incluye? las facultades son aprovechar la cosa en el sentido de usar o aprovechar los frutos y disponer, que significa el poder vender, hipotecar, donar, dejar en herencia y todo ello, dice el Código Civil, con las limitaciones que marca la ley, limitaciones que son legales. El que no puedes hacer una obra que perjudique, por ejemplo, las vías de un ferrocarril o perjudique la circulación, etcétera. O bien no puedes perjudicar derechos que tenga otra persona, que puede ser una servidumbre, el derecho de paso por tu finca. Pero aparte de esto es aprovechamiento y disposición, con las limitaciones o que impone la ley o que se imponen por, digamos, servidumbres en que afectan a tu propiedad. Y alguna vez he oído que la propiedad tiene una función social. El Código Civil no dice nada de esto. Habla de las limitaciones y una de las limitaciones sería alguna función social que se establezca en la ley. Sin embargo, el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad y dice que puede darse una función social en una propiedad. Es un derecho subjetivo y que puede tener, por imposición de la ley esencialmente, una función social. ¿Pero qué quiere decir que tenga una función social la propiedad? La función social significa que el que descubra, por ejemplo, en su finca un manantial no impida que la gente pueda beber o utilizar el agua que emane. Tiene una función social, sí, pero ya digo, no es una función social. De acuerdo. ¿Y qué pasaría cuando alguien hace un uso abusivo de su propiedad? Pasaría lo mismo que una persona utiliza su derecho en forma abusiva. ¿Abusiva qué significa? Que hace daño a otro sin beneficio propio. Se me ocurre el ejemplo, pero yo no lo he visto nunca, que alguien edifique una pared para quitarle la luz al vecino y se demuestre que no tiene ninguna utilidad para él. Sería un uso abusivo de su propiedad. Entonces, ¿cuáles serían las formas de adquirir la propiedad? Vale, podemos decir la ocupación, la accesión, la usucapión, también por herencia o por compraventa. Bueno, esas son formas que ya no pertenecen al derecho de propiedad, sino otros derechos que llevan consigo la adquisición de la propiedad. Ocupación. La ocupación significa hacerse dueño de una cosa que no tiene dueño, lo que se llama nullius. Antiguamente se hablaba de los terrenos que no pertenecían a nadie. Incluso hay una ley, es curioso por el nombre, que se llama la Ley de Mostrencos de 1835, mucho antes del Código Civil, que dice que todas las fincas pertenecen a un particular y si no pertenecen a nadie son del Estado, para evitar que no sea de nadie. Cuando he dicho una persona,
también incluyo comunidades, como hay comunidades de pastos, comunidades de municipios, terrenos que son del ayuntamiento, del pueblo, pero entonces son propiedad de alguien. La ocupación de una cosa que se ha perdido, cosa mueble, nadie pierde una finca, claro, una cosa mueble se llama hallazgo. Y el hallazgo es de quien lo ocupa, de quien lo encuentra, cuando es una cosa que no es de nadie. Pero algunas veces se encuentra una cosa perdida, una cosa que es de alguien que no sabemos de quién. Un dinero en la calle, unas llaves en la calle. Un ejemplo que lo he vivido, un reloj de oro. Entonces, el Código Civil dice, lo tiene que entregar al alcalde, bueno, se entiende, al ayuntamiento, la sección de cosas perdidas. Si a los 2 años no aparece el que sea dueño, se le tiene que entregar al que lo encontró. Y si aparece el dueño, tiene derecho el que lo encontró al cobro del 10% de su valor si no llega a 2.000 pesetas. Hablo de pesetas. Y si pasa de 2.000 pesetas, entonces será el 5%. Es curioso porque esto lo dice el Código Civil de 1889 y nunca se ha modificado. Y ahora serían 12,5 euros. Y ahora cuento el reloj de oro. Yo he sido juez en San Sebastián. En San Sebastián, un señor con carrera, vamos, era un ingeniero. Me refiero a que no era una persona inculta y tampoco era abogado. Le roban el coche y cuando lo recupera se encuentra que dentro de su coche hay un reloj de oro. Y entonces coge el reloj de oro, va al ayuntamiento, dice, me he encontrado esto, pero quiero que conste y que lo envuelvan y que quede claro que lo he encontrado yo. Y si no aparece nadie, esto me lo quedo. El ayuntamiento lo acepta y lo manda a la oficina del Banco de España, que tiene una sección de joyas y objetos valiosos. Y cuando pasan los 2 años, se presenta este señor en el juzgado y me dice a mí que quiere recuperar este reloj. Yo lo comunico al Banco de España, el Banco de España me exige que acredite que soy el juez y me entregan un envoltorio. Yo inmediatamente aviso al dueño que venga. Se lo entrego y le digo, por curiosidad, lo abre delante mío y me deja verlo. Abrió el paquete y era un reloj Omega de oro, con cadena de oro, magnífico. Y se llevó el reloj, claro. Y además con acta judicial de que lo tenían en propiedad entregado por mí. Entonces esto sería la ocupación de una cosa perdida, como si dijéramos. Exacto. ¿Y cómo sería en el caso de un bien inmueble? Bueno, no, en la ocupación he dicho la ley Mostrencos, ¿eh? No existe un inmueble sin dueño. No existe un bien inmueble sin dueño. Exacto. Desde esta ley, porque o es de una persona o es del Estado. Claro. Entonces, ¿cómo se puede adquirir si no es por compraventa? Puede ser por usucapión. Usucapión significa poseer una cosa mueble o inmueble durante unos años de forma pública, pacífica, no interrumpida, en concepto de dueño y por un tiempo determinado. El concepto de dueño es lo más difícil. Pero digo, yo estoy en esta casa, cultivo esta finca desde hace muchos años. Ya, pero usted pagaba los impuestos, no. Entonces usted no aparecía en ningún sitio como dueño. Ya no vale. Entonces eso se llama justo título, el tiempo. El tiempo en mueble se adquiere por 3 años. Inmueble 10 o 20 años. 10 entre presentes, 20 entre ausente. ¿Qué significa esto, ausente? Que está la persona que tiene la usucapión, dice en el extranjero o en ultramar. ¿Por qué dice ultramar? Porque cuando se publicó el Código Civil, todavía Cuba y Filipinas era de España. Es más allá del mar. Y entonces he dicho la posesión pública, en concepto de dueño, pública, pacífica, no interrumpida,
y con justo título y buena fe, que es la usucapión ordinaria. Buena fe significa que él se cree dueño y título significa un poder sobre un derecho que no produce la adquisición como tal derecho, pero sí es una apariencia de derecho. Y si no tiene justo título buena fe, es la usucapión extraordinaria, que sería en cosas muebles 6 años y en cosas inmuebles 30 años. Yo puedo poner un ejemplo que es muy curioso, pero es real porque yo lo he visto físicamente, materialmente. Una persona va a la notaría y hace una escritura de una compraventa de una finca y pasan muchos años y esta finca la mantiene, la cultiva, paga impuestos, todo normal. Y cuando la quiere vender y busca la escritura, que está en el archivo notarial que se llama protocolo. Uno cuando se lleva una escritura a su casa es la copia, la original está en la notaría. Se encuentra que en la notaría está traspapelada y carece de las firmas del notario y del vendedor y el comprador. Con lo cual se presenta una escritura sin ninguna firma de compraventa. Es un título que no vale como tal, pero es un título de compraventa. Pero lo habría llevado al registro de la propiedad. No. Madre mía. Ese es el problema. Este es el problema. De aquí la importancia del registro. Porque el registro lo hubiera alertado. Y entonces tuvo que ir a un proceso y dictar sentencia declarando que lo ha adquirido por usucapión. Se llama una acción declarativa de dominio, que significa que el juez en sentencia diga que esta cosa es mía. ¿La usucapión es lo mismo que la prescripción adquisitiva? Sí, Es lo mismo, es lo mismo. Otra figura que ahora me viene a la cabeza de adquirir la propiedad es la accesión. Accesión o por frutos o por incorporación. Bueno, se llama discreta o continua. Por frutos. Uno por accesión tiene derecho a todos los frutos que produce su tierra, lo cual es evidente. Y la otra parte continua es todo lo que se edifica o se construye encima de una finca, de un inmueble, es propiedad del dueño de la tierra. Es la frase latina superficies solo cedit, o sea, que la superficie, el terreno, absorbe lo que está encima. ¿Y la copropiedad o condominio qué es? La propiedad o condominio es cuando el derecho de propiedad le corresponde como titulares a varias personas. ¿Qué parte tienen? Una cuota parte cada uno, que puede ser, si la finca la tienen 3, cada uno tiene derecho a una cuota parte, la tercera parte. O bien uno tiene derecho a la mitad y la otra mitad es entre 5 personas. A veces son cómputos inverosímiles. La quinta parte de la undécima parte de la mitad. Entonces, los gastos, impuestos o incluso la administración pertenece o bien a las cuotas o por mayoría de cuotas, no de personas, de cuotas. Esto los gastos y los usos y los beneficios bueno, también. El aprovechamiento es, se puede usar siempre que no se perjudique a los demás. Es un uso, digamos, solidario. Y sin embargo, la disposición, la venta, hipoteca, etcétera, eso tiene que ser por unanimidad. Y otra cosa distinta, alguno se puede cansar de esta copropiedad y puede pedir que se divida. O se hace por común acuerdo, o dice la ley, por amigables componedores, o bien por sentencia judicial, en que es o se divide forzosamente, y si no se puede dividir, supongamos un piso, si no se puede dividir, venta en pública, subasta y se reparte lo obtenido. Y un copropietario puede decir de un piso, por ejemplo, puede decir vendo mi parte a otra persona. Sí, sí, se puede hacer, sí, sí, sí. Lo que no es tan fácil es que encuentre otra persona que acepte comprarla. Hemos hablado de la copropiedad, pero hay una propiedad que hasta muy modernamente no se conocía, que es, uno es propietario de una casa y alquila los pisos.
y no puede ser propietario de un piso, no se concebía. Y poco a poco se fue introduciendo, en el siglo XX, se fue introduciendo muy poco a poco, y va avanzando el siglo XX. Y llega el momento en que por pacto se pacta una especie como de comunidad del piso, y al final hay una ley de 21 de julio de 1960, que es la ley de propiedad horizontal, que regula con detalle la copropiedad del piso. La idea es propietario exclusivo del piso o del local de negocio y copropietario de los elementos comunes. No se puede disponer o vender o utilizar el piso sin que vaya consigo los elementos comunes. Es decir, si un piso tiene el jardín o la piscina, va con Bueno, esto. ¿Se es que refiere a puede esto? ser que en la propiedad horizontal uno tenga derecho a una terraza y otro no, o una piscina y otro no. Y tampoco puedes vender aparte la piscina, No, el no, derecho a la no, 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 piscina. no. Si está como elemento común, que puede ser, en ejemplo de la piscina, que se distribuya y se inscriba en el registro por separado. Y es el piso con la escalera, que eso sí que es común, con, digamos, no, con la terraza o el techo, que es común, sin ninguna duda, pero entonces separado una piscina o un trastero o un garaje. Y esto sí que se podría vender aparte. De acuerdo. ¿Y esto de copropiedad es lo mismo que multipropiedad? No, multipropiedad es una cosa que se empezó muy entrado al siglo XX, que significa, de la misma forma en que se puede distribuir por cuotas un inmueble, pues un inmueble se puede dividir no por cuotas, sino por tiempos. No es usted propietario de la tercera parte de esta finca o de esta casa, sino es copropietario del mes de febrero de esta casa. Hubo una moda de esto. Y en muchos casos abusiva, que había casi presiones para que compraran tal, hasta tal punto que se discutió en el Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y se fijaron incluso en España, que en España gente de otros países se quejaba de que en Canarias eran avasallados para que compraran en multipropiedad. Y por fin hubo una ley que la idea, lo que dice la ley no es una propiedad compartida, no lo es un uso de una finca por tiempos y un control complicado. Y al final la ley española que reguló y prohíbe la palabra multipropiedad, la ley de 6 de julio del 2012 de uso y aprovechamiento de productos vacacionales. Bueno, pues para cerrar ya con este episodio, ¿por qué se considera que el derecho de propiedad sigue siendo tan central en nuestra vida jurídica? Porque el derecho de propiedad existe en la realidad, yo diría, en todo caso. Yo recuerdo una vez que uno discutió diciendo, en el régimen político chino no existe la propiedad. Y claro, yo contesté, ¿seguro que no existe la propiedad ni siquiera sobre el cepillo de dientes? Claro, propiedad siempre hay. Será incluso la ropa que llevas puesta, la ropa que es tuya, el cepillo de dientes, las cosas más mínimas, la propiedad siempre existe. Siempre somos propietarios. Ajá. Muchas gracias, profesor, por esta clase magistral sobre un tema tan importante. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.